Muy buenas noches para todos. Estamos nuevamente con Albina Keppel en el Centro Sayoga Rosario para seguir desarrollando a modo de círculo de estudios el yoga basista. En el programa pasado, Albina, ya hiciste una gran introducción. Queremos agradecer a todos los oyentes que nos han escrito mails, como lo compartíamos, Albina, de distintos lados del mundo. Es increíble, hemos recibido mail desde Miami, Bolivia, Chile, Paraguay, distintos países que ahora me estoy olvidando, pero solicitándonos el libro El Yoga Basista, que se lo estamos mandando por mail, así que qué bueno que todo esto esté dando sus frutos. Buenas noches Horacio. Efectivamente es una alegría, pero no es una alegría solamente personal, sino saber que tantas personas están interesadas en empezar a leer el yoga basista, que no solo es leerlo, sino también reflexionarlo y meditarlo, por los beneficios espirituales, por sobre todas las cosas que vamos a recibir. Antes de comenzar, quiero decir que nosotros durante 4 años en el Centro SAI de Santa Fe lo hemos leído párrafo por párrafo, porque no se puede abarcar mucho, porque es todo es bueno y hay que reflexionarlo y meditarlo, y que lo que pueda decir no son tampoco reflexiones mías, sino de todo el grupo. Quiero que queden claro esto, que y por supuesto que pueden ser ampliadas, ¿no es cierto?, con las reflexiones de los que lo escuchan o lo leen. Qué bueno. Y vamos a comenzar con la invocación inicial. Vamos a empezar bien por el principio. Esta invocación se trata de una introducción formularia acostumbrada en los textos hindúes. Y dice así: saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente, permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los 3 aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del yoga basista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Bueno, ahora vamos a comenzar. La vez anterior, Horacio, habíamos leído unos párrafos, y para comenzar bien desde el principio, lo vamos a volver a releer. Libro primero, Vairagya Kanda, sobre el desapego. Conversación de Sutixna y Agastya. En una época en la que los sabios solían hacer preguntas sin recelo alguno, el sabio Sutixna consultó al no menos sabio Agastya. Querido amigo, ten la bondad de aclararme el problema de la liberación. Aunque he leído muchos libros sobre este tema, no sé cuál es el camino más corto para llegar sin extravío a la emancipación. La actividad, el conocimiento, o ambas cosas a la vez.
Con ademán comedido, Agastia contestó: los pájaros necesitan 2 alas para volar. Tanto la actividad como el conocimiento conducen a la meta suprema que conocemos como moksha o liberación. Ni la acción a secas, ni el conocimiento por sí solo conducen fácilmente a la liberación. Ambos te conducen a la meta con toda seguridad. Si tienes tiempo para escucharme, quiero contarte una leyenda que responde cabalmente a tu pregunta. Quiero aclarar, antes de comenzar con la leyenda, que este libro va a tratar bastante los temas con leyendas y cuentos. Historias, parábolas, como hacía Jesús, para que haya una mejor comprensión, porque son temas estamos hablando de cómo liberarnos, son tan importantes, esenciales, diría, que no los comprenderíamos si fuera solo una lectura sin ejemplos. Lo bueno de las parábolas que como son atemporales se adecúan a cualquier época, era, tiempo. Claro, eso hace que tenga una más fácil comprensión, si bien igual resulta un poco difícil, pero no nos olvidemos que el ser interno también nos ayuda a reflexionar, no solo la mente. Historia de Caruña. En un lugar lejano vivía una vez un joven llamado Caruña, que después de estudiar seriamente las escrituras y descubrir su profundo y desconcertante significado, perdió todo interés por la vida. Al advertir aquella insólita apatía, su padre, Annivesya, yo voy a hacer una aclaración acá que por allí no leo bien correctamente tal vez los nombres, pero pido que me disculpen. Su padre, Annivesya, le preguntó por qué descuidaba tan lamentablemente sus deberes cotidianos. El joven Caruña le respondió: ¿no declaran por un lado las escrituras que uno debe cumplir con sus obligaciones hasta el fin de su vida, y por otro, que la inmortalidad solo puede conseguirse por el abandono total de la acción y por tanto de todas nuestras obligaciones? ¿Qué debo hacer, padre, bloqueado y perplejo entre 2 doctrinas tan contradictorias? Sin más aclaraciones, el joven quedó en silencio. Su padre, preocupado por aquella sorprendente confusión, le dijo: escucha una antigua leyenda que voy a contarte, hijo mío. Reflexiona seriamente sobre ella y después puedes hacer lo que te plazca. Historia de Suruchi. Había una vez una ninfa celestial, Apsara, llamada Suruchi, sentada tranquilamente en un pico de los Himalayas, contemplando el sagrado nacimiento del Ganges y el Yamuna. Un día vio a un mensajero de Indra llamado Ariel que pasaba volando por allí y le preguntó a dónde iba. El mensajero le respondió lo siguiente: Historia de Aristanemi. El sabio monarca Aristanemi ha dejado el reino en manos de su hijo y se ha retirado a los montes Gandhamadana a practicar penitencias y ejercicios de respiración yógica. Al saberlo, Indra me envió a su presencia con un grupo de ninfas para que lo invitara a visitar a Amaravati, la ciudad de los inmortales. El sabio monarca, algo desconfiado por cierto,
quiso saber las ventajas y perjuicios que le podía ocasionar tal viaje. Yo le dije con toda sinceridad: en el cielo, tanto el más noble como el más humilde de los mortales reciben la justa recompensa de sus actos. Y cuando han disfrutado totalmente la compensación de lo que han hecho en vida, regresan de nuevo al mundo para seguir recorriendo el interminable samsara. El cielo es la esfera de la justicia y allí no ocurre nada más. Samsara es la rueda de la inevitable sucesión de nacimientos y muerte. Y aquí donde voy a hacer una pausa. Sí, porque acá empieza con un conocimiento impresionante. Impresionante. En el libro La senda de la verdad, en páginas 63 y 64, Sai Baba nos explica cómo es la cuestión esta de este cielo. Uh-huh. Que según dice vamos todos allí y estamos allí hasta que disfrutamos de este lugar, tanto y cuanto obras buenas hayamos hecho. Cuando se nos termina, digamos, ese caudal, volvemos a encarnarnos. O sea que todos, absolutamente todos, vamos a ese lugar. Y luego volvemos, hasta que aprendemos y salimos de esta rueda de nacimientos y muertes. Vos sabés que, y esto lo tira al principio, pues estamos hablando de 700 páginas y ya nos tira una bomba de entrada que desestructura también nuestros creídos conocimientos, porque uno piensa el cielo es algo ya definitivo, como una meta, sí. Y está diciendo que desde el más santo al más pecador, y en la medida de sus buenas acciones, todos entre vida y vida terrena, digamos, va al cielo. Exacto. Es impresionante esto. Exacto. Y incluso Sai Baba dice en algunos de sus mensajes, ¿no es cierto?, que hasta el peor de los asesinos uh-huh. algo bueno ha hecho en la vida. Claro. O sea que los que quieran indagar más sobre esto, en el libro La senda de la verdad van a tener completo. No lo quise traer, Horacio, y nos vamos a limitar, digamos, a nuestras reflexiones y palabras, porque si ponemos lo de Sai Baba, ya vamos a estar 10 años, digamos, con el yoga vasista, que vale la pena, claro, ¿verdad? Pero este párrafo es muy, muy profundo y muy significativo, porque, repito, creo que el 90% de todos nosotros sentimos que el cielo es algo como definitivo, y de ahí, bueno, uno ya está. Y sin embargo, este conocimiento, repito, nos indica que si vos hiciste de tu vida un poquito extraordinario, con mucho amor, bueno, eso lo vas a gozar en el cielo. Aquel que hizo mucho, una Madre Teresa, va a estar gozando y un tiempo inimaginable, pero a la vez, si le queda ese saldo, regresa a encarnar. Exacto. Hasta que encontremos el modo de liberarnos, que es lo que nos va a enseñar este sagrado libro. Así que no se preocupen, que vamos a terminar liberándonos. Pero cuanto antes, mejor, ¿verdad? Al oírlo, el sabio monarca rehusó aceptar mi invitación. Algo incomodado, Indra volvió a enviarme junto a este hombre y le recomendó que antes de rechazar su oferta pidiera consejo al sabio Valmiki. Aristanemi se dirigió entonces a Valmiki y le preguntó: ¿cuál es el mejor camino para escapar del círculo del nacimiento y la muerte que se conoce por samsara? Mira qué pregunta. La pregunta fundamental y, como vos decís, al principio. Sí, porque todos queremos vivir. Es un apego y ya el espíritu nos arraiga a la tierra, ¿no? Sí. Pero a la vez todos no queremos vivir más, queremos liberarnos.
Y queremos ir a ese cielo eterno, digamos, claro, a disfrutar sin volver. De la bienaventuranza. O volver para alguna misión caritativa como los avatares. Exacto. En respuesta, Valmiki le contó la famosa conversación entre Rama y Vasista, pero antes tuvo mucho cuidado en advertirle: el que piensa que está esclavizado y debe liberarse de este samsara es el único realmente capacitado para comprender esta enseñanza, porque no es un completo ignorante ni está plenamente iluminado. El que medite profunda y sinceramente sobre los medios de liberación propuestos en esta escritura en forma de amenas y oportunas narraciones, se liberará con toda certeza del cruel destino que encadena a los seres vivos al despiadado ciclo del samsara, o sea, de los nacimientos y muertes. Repetimos, Albina, lo que dice en el párrafo anterior: ¿cuál es el único capacitado para comprender esta enseñanza? El que piensa, solamente el que piensa que está esclavizado y debe liberarse de este ciclo de nacimientos y muertes es el único realmente capacitado, dice el libro. Porque ya está en el comienzo del camino. El que se hace las preguntas, como dice Sai Baba, ¿quién soy yo? El que empieza haciéndose esa pregunta, digamos, está al comienzo, porque va a seguir buscando, indagando, hasta descubrir quiénes somos realmente. Claro, pues el que está iluminado, como lo dice acá, ya está liberado. Esta enseñanza ya no le sirve porque la enseñanza es él. Exacto. Y el ignorante no se pregunta ni se preocupa por este libro. Vive la vida material como, digamos, nace, crece y muere dentro de esta malla, sin tratar de hacerse preguntas. O sea que acá, en este párrafo que hemos leído, Horacio, está la esencia de todo este libro. Así que el que quiere liberarse, sigamos leyendo. Y el que se sabe esclavizado, como nos lo sabemos. Claro. Y sabemos también, a veces por intuición, de que esto no es todo, de que debe haber algo más. Y por eso estamos en la radio AM Libertad, que causalmente se llama Libertad. Se llama Libertad. No hay, viste que no hay casualidades, no existen. Historia de Brahma y Bharadvaja. Debes saber que yo había escrito hace tiempo la historia de Rama y se la había contado a mi querido discípulo Bharadvaja, quien a su vez la había relatado al creador Brahma durante una visita que hizo al monte Meru. Entusiasmado por la historia, el gran Brahma quiso conceder una merced divina a Bharadvaja, y éste, como era costumbre entre los sabios, le pidió que le mostrase el mejor camino para alcanzar la liberación. Brahma dijo entonces a Bharadvaja: vuelve con el sabio Valmiki y dile que continúe esta historia de Rama para que sus lectores puedan librarse de la oscuridad de la ignorancia. No contento con eso, Brahma acompañó a Bharadvaja a mi cueva y ambos aparecieron ante mí causándome alguna sorpresa y no poco sobresalto. Cuando me sobrepuse, me postré ante él y rendí la adoración que se debe al Creador. Y Brahma me dijo: tu historia de Rama será la balsa que permitirá a los ignorantes cruzar el océano del samsara, pero debes continuarla y completarla debidamente.
Después de decir esto, el creador increado desapareció de mi vista, dejándome francamente sorprendido por tal inesperada recomendación. Rogué a Bharadvaja que me repitiera lo que había dicho Brahma, y Bharadvaja me repitió las mismas palabras que yo había oído y añadió: Brahma quiere que cuentes la historia de Rama para que pueda ser útil a todos los hombres. Y yo también lo ruego, por favor, cuéntame con detalle cómo se liberaron del samsara Rama, Lakshmana y sus hermanos tras escuchar las narraciones del gran Vasista. Aquí voy a hacer una pausa porque una de las preguntas que hubo en el grupo fue cómo Rama, si era un avatar, tenía que liberarse del samsara. Cuando hemos ahondado en la lectura y para ahorrarles ese trabajo o esa reflexión, les diré que uno llega a saber que en realidad es un juego entre Vasista y Rama, porque Vasista sabía quién era Rama, y esto lo dice Sai Baba. Vasista durante el día impartía sus enseñanzas a Rama y de noche era uno con él. Si no hubiera sido por esto, estas enseñanzas no nos hubieran llegado. O sea que todo tiene un porqué en el juego divino. Y también se liberaron los hermanos de Rama, como cita acá. Y no solo ellos, sino todos los que escucharon las enseñanzas, que como vamos a ver después, eran, no sé si un montón, pero unos cuantos. ¿Mm? Entonces, revelé a Bharadvaja el secreto de la liberación de Rama, de sus hermanos, de sus padres y de los demás miembros de la corte. Pero previamente le advertí: Hijo mío, puesto que estás vivo como ellos, podrás liberarte del dolor aquí y ahora. Como el color azul del cielo es una mera ilusión óptica, este mundo fenoménico es una ilusión de la mente. Es mejor ignorarlo que consentir que la mente pierda el tiempo en su contemplación. Acá, fíjate que está hablando de la mente, cómo todo nos distrae, porque la mente está concentrada en lo que ve, en lo que siente, en lo que escucha, digamos, en todo lo que es sensitivo. Lo que decías antes, Maya, la ilusión. La ilusión. Y creemos que esa ilusión es real. Y todo esto nos va a demostrar cómo esa ilusión es irreal, aun cuando para la mente parezca real. Pero mientras uno mismo no alcanza la profunda convicción de que este mundo fenoménico es irreal, no puede comprender su naturaleza, ni por ende librarse del sufrimiento. Y esa profunda convicción que algunos llaman realización, solo surge después de estudiar las escrituras con suma atención y diligencia, hasta llegar a comprender que el mundo objetivo es una confusión entre lo real y lo real. Si uno no estudia las escrituras de este modo, pasarán millones de años antes de que el verdadero conocimiento anide en su corazón. Ahora me pregunto, ¿dejaríamos pasar tantos años cuando tenemos aquí el conocimiento, Horacio?
seríamos tontos. Acá dice Albina y pregunto, porque no es irreal 100%, porque acá dice, hasta llegar a comprender que el mundo objetivo es una confusión entre lo real y lo irreal. Sí. Después nos va a ir dando esa respuesta, porque todo este mundo fenoménico está dentro de la conciencia cósmica, que es la realidad. Claro, ahí está. Bien. No está afuera. Está bien. Está dentro. La liberación, moksha, es el abandono total y sin reserva de los vasanas o tendencias mentales. Acá nos va, en todo el libro, va a hacer mucho hincapié en los vasanas. Y para no volverlos a explicar nuevamente, aun cuando el libro tiene la explicación al pie, que la pueden leer, los vasanas son las tendencias mentales y son las con las que nos vamos a oración. Todos nuestros pensamientos, cuando dejamos el cuerpo, no desaparecen. Serían deseos también, ¿no? Tiene que ver todo, porque todo está en la mente, los deseos, el ego, los pensamientos, y también está la posibilidad de liberarnos. Sin la mente no podríamos liberarnos. O sea, los vasanas, digamos, nos esclavizan, son los grilletes que nos atan. Que nos atraen. Las tendencias mentales, los deseos, digamos, buenos o malos. De bueno o malo. Bueno, sí. Ya vamos a ver eso. Qué bueno. Que los buenos también, que serían los sádvicos, pero ya vamos a llegar. Pero está bueno que aclares para que los lectores y los estudiosos del libro, vasanas es un término muy importante a tener en cuenta. A tener en cuenta porque lo va a repetir muchas veces. Hay dos clases de vasanas, puras e impuras. Solo estas últimas son causa de la reencarnación. Las primeras, en cambio, nos libran de los interminables nacimientos del samsara. Las impuras se derivan de la ignorancia, avidya, o sentimiento del ego individual, ahankara, y funcionan como semillas de un árbol futuro, es decir, de una nueva vida repleta de acciones y de sufrimiento. Cuando se abandonan por completo esos vasanas, las tendencias puras se limitan a seguir realizando sus funciones naturales para que el cuerpo se mantenga con vida. Estas segundas vasanas, que podríamos llamar de mera supervivencia, existen incluso en aquellos que han conseguido la liberación en vida, los llamados Jivan Mukta, pero ya no les condenan a nuevos nacimientos, pues solo actúan como soporte vital del momento presente. Acá vamos a hacer una pausa y podemos comentar que existe, no solo podemos pensar que nos liberamos y no volvemos a encarnar, sino que en vida podemos liberarnos. Es posible. Lo llama los Jivan Mukta. Exacto. Ya no tienes, digamos, vasanas impuros. Después nos va a ir explicando este libro de qué se trata en realidad esa liberación, ¿no es cierto?, de los Jivan Mukta, que a nosotros nos parece imposible que podamos lograr en este momento. Pero este libro nos va a hacer ver que nada es imposible, siempre y cuando pongamos esfuerzo de nuestra parte, porque los pensamientos negativos e impuros vienen a nuestra mente a veces sin que los llamemos, pero está en nosotros transformarlos en puros. En el mundo en que vivimos, Horacio, surgen infinidad de ocasiones para tener pensamientos impuros.
Uno mira un programa de televisión, alguien que robó, que asesinó y muchas otras cosas que yo diría peores, y enseguida reaccionamos. Es decir, nos enganchamos con todo lo impuro. Ese es el momento de transformarnos, de transformar ese pensamiento impuro en algo puro. En ver al otro que comete acciones impuras y negativas, que también es Dios. Yo lo digo porque a mí me sirvió ver la esencia, el ser en esa persona, y termina uno dándole compasión, que esté tan en la negrura de la ignorancia. Y tratar de limitar ese sentimiento impropio que es la sed de venganza, ¿no? Ante ver un hecho tan maligno, uno por hacerse el bueno le agarra ira, bronca, que se destruya, o deseos así de venganza, eso también es limitarlo, ¿no? Y ver... Claro, y eso es también involucrarse en las acciones de esa persona. Generar el odio, la ira. Claro, nos estamos involucrando y no nos estamos ayudando ni a nosotros, ni a la persona, ni a los que nos rodean, porque este libro también nos va a ir enseñando que la energía mental es lo más poderoso que existe. Y tenemos ejemplos de todos los que nos están escuchando, políticos, de política internacional también, de economía, casos aislados, o sea, hay que estar atento a ver cómo nos focalizamos ante un evento, ¿no?, que nos prueba. Bueno, ahora vos vas a ver, viste, y yo lo veo también, las marchas que hay en contra de algo. Hasta esas marchas en contra de algo están potenciando ese algo. Y lo vemos con los resultados. O sea... Sí, son marchas también, en términos argentinos, son marchas de la bronca, y la bronca es ira, y la ira no es buena. No es buena. Está potenciando eso mismo que nosotros no queremos. Y estamos hablando de un estado mental, mental, emocional. Exacto. Sin involucrarse con el cuerpo denso, digamos. Ah, no. Nos involucramos mentalmente. Y encima que nos involucramos mentalmente, estamos emanando esa energía. Estamos potenciando. Por eso la mente es tan importante para liberarnos. Ahora quiero contarte cómo vivía Rama la iluminada vida de un sabio liberado. Cuando lo conozcas, podrás evitar todos los errores mentales que nos condenan a la vejez y a la muerte. Los errores mentales que nosotros ya estuvimos comentando. La juventud de Rama. Como era habitual, Rama pasó algún tiempo en la morada de su gurú, cumpliendo los mandatos del Brahmacharya. En la explicación van a ver que dice que es el periodo de entrega juvenil a Brahman. A la vuelta de esta estancia con su preceptor, Rama vivió en palacio dedicándose a las tareas propias de su rango. Deseando conocer todo el país y visitar los lugares sagrados, pidió permiso a su padre para iniciar una serie de peregrinaciones rituales. El rey eligió un día fasto para el comienzo del viaje y después de recibir las cordiales bendiciones de sus parientes, el príncipe se puso en camino. Acompañado por sus hermanos, recorrió todo el país, desde los Himalayas hasta el extremo sur del continente. Al cabo de cierto tiempo volvió a la capital del reino con gran alegría del pueblo, que esperaba gozosamente su regreso. Al entrar en palacio,
saludó con devoción a su padre Dasarata, al sabio Vasista y a todos los ancianos y santos que se habían congregado allí con tan fausto motivo. Toda la ciudad de Ayodhya se puso sus mejores galas durante una semana para celebrar el regreso del joven Rama. Aquí, para los que no están muy, digamos, en la historia de Rama, lo esperaban a Rama porque se suponía que era el sucesor del padre, claro, el que iba a gobernar, era un príncipe. El primogénito de los hijos. Primogénito. Que después sigue toda la historia que uno ya conoce, ¿no es cierto?, de cómo lo hace un hermano de él en lugar de Rama y él va al exilio y todo eso. Pero ahora nos vamos a limitar a la historia del yoga vasista, que sería la juventud de Rama, y yo diría que para los días de hoy sería su adolescencia. Extraña dolencia de Rama. Durante algún tiempo, Rama siguió dedicado a sus tareas habituales, sin ningún tipo de pesadumbre, pero inesperadamente experimentó un cambio de ánimo que nadie podía predecir. Adelgazó en exceso y tomó un aspecto pálido y demacrado, como una flor de loto cuajada de abejas que consumen todo su polen. El rey Dasarata estaba muy preocupado por este súbito cambio en la apariencia y la conducta de su querido hijo. Pero cuando le preguntaba acerca de su salud, éste obviaba la contestación o decía cualquier cosa sin sentido. Bajaba sus ojos de loto y quedaba de nuevo en silencio. Dasarata no tuvo más remedio que consultar a Vasista sobre el caso. El sabio le respondió de forma un tanto enigmática: alguna razón habrá para que Rama se porte de ese modo. En este mundo no se produce ningún cambio sin una causa adecuada, de modo que la cólera, lo mismo que la alegría o la depresión, tampoco se manifiestan sin causa que lo justifique. Aunque no lo comprendió bien, Dasarata no quiso seguir preguntando al gran Vasista. A menudo los sabios solían expresarse con brevedad y no les gustaba repetir sus contestaciones. Aquí uno se puede preguntar si eran sabios y querían transmitir su sabiduría a los demás, ¿por qué no les gustaba repetir? Y acá yo recordé, ¿no es cierto?, esa parte de Jesús donde él, cuando hablaba, decía: los que tengan oídos para oír, que oigan. Es decir, el que está atento, el que está atento a las palabras de alguien como Jesús, que era un sabio, ¿no es cierto?, o en este caso del sabio Vasista. Porque a veces, Horacio, escuchamos, nuestra mente está en otra cosa. Tenemos que estar atentos mentalmente. Este es un punto clave para comprender las enseñanzas de este libro. Que nuestra mente esté atenta a lo que estamos escuchando o leyendo. Primer requisito. Llegada de Vishwamitra. Poco tiempo después llegó al palacio el prestigioso sabio Vishwamitra. En cuanto el rey tuvo noticia de tan grata visita, se apresuró a salir a su encuentro para rendirle los debidos honores. El sabio llevaba el cuerpo decorado con los hilos sagrados y sus espesas cejas blancas causaban impresión a todos los que le contemplaban.
Dasarata se arrodilló ante él a una distancia prudencial y sus ornamentos reales rozaban el suelo al tiempo que decía: «Bienvenido seas, querido sabio. Tu llegada a mi humilde morada me hace tan feliz como la visión para el ciego o la lluvia para el campo seco, como el hijo para la mujer estéril o la resurrección para el muerto. ¿Qué puedo hacer por ti? Permíteme satisfacer tus deseos, sean cuales fueren, te lo ruego. Estoy deseando cumplir las órdenes del más elevado y conspicuo de los sabios». Vishwamitra quedó muy complacido por las palabras de Dasarata y le expuso el problema que le traía allí. «Necesito tu ayuda para cumplir una promesa que he formulado en condiciones un tanto extrañas y nada favorables. Mientras estaba realizando una ceremonia ritual, unos rakshasas, la explicación dice que se trata de personajes demoníacos de la mitología y que lo vamos a encontrar en varias partes. Unos rakshasas, seguidos de Kara y Dusana, profanaron aquel lugar sagrado. Comprometido por los votos de la ceremonia, no me atreví a maldecirlos en aquel momento, pero tengo que castigar merecidamente su indigno comportamiento. Solo tú puedes ayudarme. Tu hijo Rama destruirá fácilmente a esos demonios, y cuando lo consiga, le prometo las mayores bendiciones y una gloria imperecedera. No permitas que el amor que sientes por tu hijo te impida cumplir lo que te estoy pidiendo, pues lo tomaría como un claro insulto a mi condición. Las personas nobles no consideran que ningún presente de este mundo esté por encima de su generosidad. Desde el momento que aceptes lo que te pido, puedo considerar muertos a esos rakshasas. Conozco perfectamente a Rama y estoy seguro de que puede vencerlos. No te demores y manda llamar a tu hijo a nuestra presencia». Al oír tan apremiantes palabras, el rey quedó preocupado y confuso durante unos instantes y luego comentó: «Rama todavía no ha cumplido 16 años y no le creo preparado para una empresa semejante. Jamás ha visto un combate, salvo algún simulacro en las estancias del palacio. Deja que sea yo el que te ayude. Te acompañaré al mando de un gran ejército y acabaremos con esos demonios en poco tiempo, te lo aseguro. No me obligues a perder a Rama. No es natural que todos los seres vivos amen a sus crías. No se arriesgan los hombres en las más descomunales batallas para defender a sus hijos. No abandona la gente toda comodidad, se aleja de sus esposas y pierde incluso la salud antes de perder a sus hijos. Tampoco yo quiero perder a Rama. ¿Verdad que los comprendes?». Aquí vamos a hacer una pausa, porque el rey le dice que le va a cumplir todos los deseos. Y fíjate que Vishwamitra le está pidiendo nada menos que a Rama. Y esto, si lo llevamos, ¿no es cierto?, a la historia de Abraham,
es una cuestión de fe, de confianza. Cuando Dios le hace una promesa a Abraham y luego tiene un hijo, a Isaac, para hacer corta la historia, cuando este es adolescente le pide que lo sacrifique. Y con todo el dolor que tiene que haber sentido, Abraham va a cumplir con lo que se le pide. Y aún va, digamos, en contra de lo que Dios mismo le había prometido, que le dijo que su descendencia iba a ser numerosa. Si mata a su hijo, ¿qué pasa? Y sin embargo, Abraham lo va a hacer. Acá vamos a ver que son todas pruebas. Y Dios lo para. Y Dios lo para. ¿Por qué? Horacio, vos que tenés hijos, un padre a qué está más apegado en la vida. ¿Y qué es lo que más le cuesta? Un hijo. Acá no le está pidiendo ni todo el ejército, ni toda la ayuda que el rey pueda darle, ni todas las joyas y el dinero. Le está pidiendo a su hijo. Y vamos a seguir porque se pone interesante la historia. He oído hablar de un poderoso Rakshasa llamado Ravana. ¿Fue él quien interrumpió tu ceremonia? Si es así, ni Rama ni yo mismo podemos ayudarte de ningún modo, porque sé que ni los dioses pueden vencerlo. De vez en cuando aparecen en el mundo seres tan poderosos y crueles. Lo único que podemos hacer es esperar a que desaparezcan. Vishwamitra se puso furioso ante la inesperada y cortés negativa del rey. Al verlo en aquel estado, el sabio Vasista persuadió al rey para que no incumpliera su promesa y llamara a Rama a su presencia. Se apresuró a decirle: no es propio de un hombre de tu condición incumplir las promesas. Un monarca como tú, heredero de Ikshaku, debe ser en toda ocasión ejemplo de intachable conducta. No te preocupes demasiado. Rama estará seguro al lado de Vishwamitra, que posee los invencibles astras de Krishawa. Astras, la explicación que da, ¿no es cierto? Se trata de armas arrojadizas de incontenible eficacia cuando iban acompañadas de los oportunos mantras e invocaciones sagradas. Es decir que la energía, digamos, de las armas, y nosotros conocemos muchas historias, están en las energías de quienes las portan, en los mantras, en las oraciones, en la confianza en sí mismo. Sí, Baba ha contado en entrevistas privadas desgrabadas y están en libros que las armas hace miles de años las cargaban con mantras. Hasta inclusive había máquinas voladoras que se impulsaban a través de la potencialidad de los mantras, ¿no? Exacto, la potencialidad, la energía de los mantras. Claro, entonces acá le decían que se quede tranquilo al rey, que Rama iba a estar protegido con el sabio Vishwamitra porque disponía de todos estos elementos de armas. Sí, y también si nosotros analizamos, si Vishwamitra tenía todas estas posibilidades, por alguna razón le pide al rey su hijo. ¿Te das cuenta? En todo hay una razón, como habíamos leído anteriormente. En toda aflicción, en toda alegría, en toda dolencia, hay una causa detrás. Y aquí también. Albina, vamos a hacer un corte en este programa porque se nos acaba el tiempo. Y vamos a seguir en el programa de la semana próxima con esta historia. Le decimos a los oyentes ansiosos
que le podemos mandar el libro, así que nos lo piden por mail a saibabarosario@gmail.com y se lo mandamos y nosotros continuamos la semana que viene. Bueno, muy interesante, creo que como todo lo que nos interesa, se nos va a hacer larga la semana para ver cómo continúa la historia. Y los que tienen el libro la pueden leer. Hasta la semana que viene. 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 Hasta la semana que viene.